Muy bien, la angina de pecho pues es un síntoma peligroso, el cual es un aviso de que hay enfermedad de las arterias del corazón. Hay síntomas típicos y también hay síntomas atípicos. Lo más frecuente es la sensación de una molestia como si el pecho apretara después de hacer algún esfuerzo, sobre todo ejercicio, caminar grandes distancias o subir escaleras. Se presenta esta molestia, se puede acompañar de falta de aire, de sudoración, y lo característico es de que la molestia, cuando uno deja de hacer el esfuerzo, se quita sin tomar ningún medicamento. Esto es para quienes no saben que tienen el diagnóstico de angina de pecho, cómo pueden reconocerlo. Ese es el síntoma típico, pero también hay síntomas atípicos, los cuales pueden provocar falta de aire al caminar, al subir escaleras o al hacer algún esfuerzo. Y con esto, pues está anunciando de que hay enfermedad en las arterias del corazón que puede culminar en un infarto del miocardio. El infarto del corazón, pues es cuando precisamente la enfermedad que hay en las arterias del corazón ocasionadas por placas de colesterol, estas llegan a romperse adentro del vaso que esté afectado y provoca la formación de un coágulo, un tapón a la circulación de la sangre. Entonces, la zona o el tejido donde llega sangre de esa arteria, pues es el que se muere. Ese es un infarto, es una muerte celular debido a que no hay oxígeno ni nutrientes por la sangre que está bloqueado su paso a la zona que se infartó. Entonces, la angina de pecho es el aviso de que se va a llegar a un infarto. ¿En qué momento? Pues no hay una certeza, es una bomba de tiempo. Lo que sí es relevante es saber que la molestia puede ser una opresión, una falta de aire o una sensación diferente a cuando se está haciendo un esfuerzo. Bien, las personas que pueden tener riesgo de infarto del miocardio, infarto al corazón y angina de pecho, pues son personas con enfermedades crónico-degenerativas, como lo es hipertensión, diabetes mellitus, pero también hay pacientes jóvenes que solamente fuman sin tener problema de colesterol, diabetes o hipertensión. El tabaquismo se considera tan riesgoso como la diabetes para tener un infarto o enfermedad de las arterias del corazón de manera severa. Entonces, si vamos sumando los factores de riesgo, entre ellos la edad, que pues todos, conforme pasa el tiempo, pues no podemos hacer nada contra la edad, pero sí los factores que podemos modificar, como es la dieta baja en colesterol y el tabaco, pues son partes fundamental de la causa de los infartos. La obesidad, el sedentarismo, es decir, el no hacer ejercicio, también contribuyen a que la enfermedad que provoca que se acumule colesterol en las arterias del corazón, pues provoquen angina de pecho y el riesgo de infarto. El síntoma típico de la angina de pecho es un dolor opresivo a la altura del esternón, a la mitad del pecho, el cual va a desencadenarse debido a un esfuerzo. Si el esfuerzo cada vez es menor y se provoca esta molestia, quiere decir que va progresando, que va empeorando y que puede llegar a culminar en un infarto. A veces se acompaña de falta de aire y de sudoración fría. Con esto, pues hay que estar alertas para buscar la atención debido a que puede culminar en un infarto y sus complicaciones o incluso la muerte. Las pruebas que se requieren para diagnosticar angina de pecho o qué riesgo hay de infarto en una persona, pues van desde el estudio básico de sangre, conociendo los niveles de azúcar, si el paciente ya tiene diagnóstico de diabetes, a ver si está controlado, o si hay riesgo de tener la enfermedad, o si no se conocía diabético, pues diagnosticarlo y darle tratamiento, así como saber cómo está la función renal, la función del hígado y los niveles de colesterol, sobre todo el colesterol LDL, que es el colesterol malo que provoca precisamente la enfermedad de las arterias del corazón y siendo la base del dolor en el pecho y del infarto. Además, un estudio específico del corazón es el electrocardiograma, el cual se hace en el consultorio, se toma este electrocardiograma para revisar la actividad eléctrica del corazón y cuando hay enfermedad de las arterias puede haber cambios específicos en el electrocardiograma que nos sugieren que hay riesgo de infarto. Pero lamentablemente no todos los pacientes tienen pues estos cambios sugerentes y ahí es donde hay más peligro, puesto que puede ser que no sea identificado pues más fácilmente y tener el riesgo de
de padecer la enfermedad sin tratamiento. Pero para esto también contamos con otras herramientas un poquito más complejas de imagen no invasiva para saber si hay enfermedad de las arterias del corazón y riesgo de infarto. Con esto nosotros podemos revisar qué zonas del corazón están en riesgo de infarto. Uno de ellos es el ecocardiograma especial con medicamento para acelerar la frecuencia cardíaca simulando un esfuerzo y saber si es las zonas donde la movilidad del corazón se ve alterada, pues son las que tienen el riesgo de padecer un problema más adelante, donde si se tapa la circulación, pues son las zonas que se infartan. Ahora, hay un estudio de medicina nuclear bastante específico como alternativa al ecocardiograma, donde se puede hacer esfuerzo ya hacer una banda sin fin o se inyecta un medicamento para acelerar el corazón y además un radiotrazador para que se tomen imágenes del corazón en una cámara especial donde vemos qué zonas del corazón le llega suficiente sangre y qué zonas no llega suficiente sangre. Donde llega suficiente sangre, tanto en el esfuerzo comparado con el reposo, pues es un estudio normal, pero cuando las imágenes en ejercicio llega menos sangre a esas zonas y en el reposo vemos que mejora la circulación, pues esa zona es el tejido donde puede haber riesgo de infarto. Estos estudios nos dicen con una gran certeza si el paciente tiene enfermedad o no. Es decir, si el estudio sale correcto, sale normal, sin ningún problema, sabemos que el 99% de las veces pues no va a tener ningún riesgo de infarto, pero si el estudio sale mal, lamentablemente, es también muy certero, donde nos avisa que el paciente está en riesgo de tener un infarto y las molestias en el pecho, pues es el aviso, la angina de pecho, ¿verdad? Entonces, con esto podemos avanzar hacia el tratamiento y diagnóstico a través de imagen invasiva. ¿Qué es esto? El estudio invasivo para saber cómo están las arterias, pues es el cateterismo cardíaco. El cateterismo cardíaco se puede hacer a través de la arteria del brazo o en la pierna, donde se pone anestesia local. Generalmente nos apoyamos de un anestesiólogo para que el paciente esté tranquilo. Estamos en una sala especial de rayos X de hemodinamia, donde cuando ponemos un introductor en la arteria, después de haber colocado anestesia local, metemos a través de ese introductor desde el brazo o la pierna catéteres muy largos que llegan desde ahí hasta el corazón. A través de estos catéteres inyectamos una sustancia que es un medio de contraste, el cual nos deja ver en una sala especial de rayos X, nos deja ver el interior de las arterias y saber a qué nivel puede estar obstruida. Cuando la arteria tiene más de la mitad de obstrucción del diámetro de la arteria está tapada por placas de grasa, sabemos que eso puede provocar molestias. Definitivamente cuando es mayor del 70% esta obstrucción, pues el riesgo de infarto es inminente. Entonces, ahí en el mismo procedimiento diagnóstico del cateterismo, además del diagnóstico, se hace tratamiento. Se utilizan dispositivos especiales para abrir el flujo de sangre. Se meten globos que se inflan adentro de la arteria para abrir el flujo, el camino a la sangre y el que el flujo sea se mejore en esa zona. Y para que se mantenga abierta la arteria y el flujo de sangre, se pone una malla metálica que conocemos como stents. Con esto, el stent lleva medicamento que puede actuar en la arteria para disminuir la velocidad de crecimiento de la placa de grasa. Lamentablemente, las arterias no tienen el colesterol dentro de la arteria como si fuera un tubo para limpiarlo. Las arterias del corazón tienen 3 paredes y entre esas paredes es donde se forma la placa de grasa y no se puede quitar de ahí. En la enfermedad se alivia, se disminuye el riesgo de infarto y los stents que se utilizan pueden mantener abierta una arteria en promedio 10 años, obviamente siguiendo las indicaciones de tratamiento y dieta que son complemento de este tratamiento. Los pacientes con malos hábitos, como lo es el sedentarismo, el tabaquismo, el fumar, pacientes que tienen diabetes, presión alta, que son hipertensos y que no están controlados, son los que tienen más riesgo de padecer infarto. Una población especial son aquellas personas que a lo mejor no tienen ninguna de estas enfermedades, pero utilizan o consumen drogas, como lo es la cocaína, que es bien conocida, que provoca infartos de manera súbita y que realmente el tratamiento de esta es más complejo.
Podemos prevenir llegar a tener angina de pecho o incluso infarto del miocardio, inicialmente teniendo las medidas dietéticas pues, que sabemos en general, baja en sal, baja en colesterol, y no solamente el colesterol que viene en las carnes rojas, el, el colesterol también lo encontramos en la leche y sus derivados, puesto que es colesterol de origen animal. El queso, el yogur, la crema pueden tener colesterol, y por lo mismo el consumo de ellos debe de ser bajos en colesterol. Tener actividad física diaria mínima de 15 minutos, y pues si hay gente que fuma, evitar el tabaco. El tabaco no deja nada bueno y tenemos más riesgo de tener problema del corazón, entre otros, ¿verdad? Pero estos pacientes se pueden beneficiar inicialmente con estas medidas. Ya quienes tienen enfermedades que predisponen a que el corazón tenga sus arterias enfermas, como lo es la diabetes o la presión alta, pues obviamente tener control de estas enfermedades con los medicamentos que le receten los especialistas. Puede ser el internista, endocrinólogo para el tratamiento de diabetes y el cardiólogo para la hipertensión. ¿Sí? Teniendo un buen control de estos factores de riesgo, se disminuyen la posibilidad de que haya complicaciones a largo plazo, entre ellas el infarto. Sí, hay quien tiene enfermedad de un problema de colesterol familiar, problema genético. Hay medicamentos que ayudan a controlar esto para disminuir el riesgo de infarto, y es bastante efectivo también para aquellos quienes tienen problema de colesterol alto, y no necesariamente que sea un problema genético familiar, pero que sea un problema donde no hay un buen control con solamente la dieta, pues se utiliza tratamiento tomado o incluso inyectado para bajar el colesterol, y ayuda a prevenir el riesgo de infarto. Y pues la prevención es la mejor arma que podemos tener para evitar que haya angina de pecho, dolor en el pecho, riesgo de infarto, que pueda tener complicaciones, entre ellas incapacitantes o incluso fallecer.